Yo tengo el placer de tener aquí a dos expertos, cada uno en una materia fundamental en estos momentos tan angustiosos en que estamos viviendo desde hace meses, tanto del conocimiento de la pandemia, que ha sido un conocimiento más tan sorprendente para la mayoría de la población civil, como del confinamiento a que nos ha obligado. Y ya en estos, después de 2 meses de vivir esta situación, se está dilucidando de qué manera hemos de ir incorporándonos, supongo, a una vida activa. No diré normal, porque supongo que la normalidad ahora no puede existir, pero sí activa. El debate en este momento está entre abrir, sobre todo las regiones que todavía estamos confinadas, Madrid y Cataluña, a una salida un poco, bueno, un poco ponderada, un poco escalonada, pero actividades económicas y laborales, o continuar en este encierro por mor de mantener la salud y de preservar a los habitantes. Participaremos hoy, tenemos el gusto de contar con el doctor Amós García Rojas, que es epidemiólogo, que es el encargado del programa, digo, de salud de Canarias, a Juan Torres López, nuestro amigo, al que le molestamos de cuando en cuando, para que nos diga qué es lo que se puede hacer económicamente para no hundirnos en la miseria. Y por supuesto Teresa Galeote y yo, que estamos aquí solamente de intermediarias, para hacerles más bien preguntas que darles respuestas. Y por favor, Teresa, tú también moderarás o coordinarás el diálogo. Pienso que con 5 minutos cada uno podemos ir exponiendo las respuestas a las preguntas que nos va a hacer Teresa. Muy bien, pues buenas tardes. Como ya ha dicho Lidia, un placer estar con ustedes. Y en este sentido, pues es un placer estar con Amós García, que nos va a ilustrar muchísimo sobre lo que está sucediendo. Y la primera pregunta para él sería, ¿sabe en qué situación se encuentra el desarrollo de los contagios y las previsiones, o sea, que se van a dar en los próximos meses? Si puede contestarnos a esto, pues estupendo. Y Sí, luego nosotros comentaremos alguna cosita, ¿no? Muchas gracias, Teresa. Permítanme que en primer lugar mis palabras sean de agradecimiento por haberme invitado a estar en este foro y además al lado de compañeros y compañeras a los que respeto profundamente. Así que muchas gracias en primer lugar. Y en relación a cuál es el status quo en estos momentos de la infección, de la pandemia en nuestro país, pues no es simétrico. Hay comunidades autónomas que tienen un perfil de avance superior al de otras, pero en líneas generales, y empleando un símil educativo, podemos decir que progresamos adecuadamente. A la hora de abordar la intervención sobre la pandemia y en ausencia de la vacuna, que sería el instrumento de control poderoso, solo había dos formas posibles de abordarlo. Una era rompiendo los contagios, y eso significaba el desarrollo de políticas de confinamiento domiciliario que posibilitaran ahuyentar lo que puede ser el contacto permanente de unos con otros y por lo tanto la posibilidad de contagio. Y la otra alternativa era dejar fluir la enfermedad libremente por la comunidad, manteniendo todo tipo de actividades y esperando que se fuera creando una inmunidad colectiva en función de que muchas personas iban a pasar la enfermedad. Nosotros apostamos claramente por la primera estrategia, porque era la más razonable, la más sensata, porque la segunda, independientemente de que para conseguir un status quo de inmunidad colectiva había que llegar a un 70% de personas que hubieran pasado la infección, sin necesidad de llegar al 60%, que era prácticamente imposible, con un número inferior de personas que hubieran sido infectadas, ¿cuántos muertos hubiéramos tenido que soportar para desarrollar esta estrategia? ¿Cuántos muertos? ¿Cuántos muertos? ¿Es razonable ese perfil de intervención, mantener toda la actividad, no realizar ninguna medida de intervención y esperar a que la enfermedad fluya cuando sabemos positivamente que iba a dar lugar a numerosos fallecimientos? Era impresentable. Y en este tipo yo creo que los resultados, por ejemplo, del último estudio de cero prevalencia, han constatado claramente el éxito de las políticas de confinamiento domiciliario que han posibilitado romper la transmisión y que ahora estemos donde estamos.
avanzando de una manera poderosa hacia conseguir una vuelta. A mí no me gusta hablar de desescalada ni de desconfinamiento, son dos palabras que no me gustan nada. Yo prefiero hablar de retorno, regreso o vuelta a una normalidad, que tampoco me gusta decir la nueva, porque mi normalidad va a ser la misma de siempre, solo que con otras formas. Prefiero decir normalidad diferente. Y repito, estas medidas que se han desarrollado hasta ahora y que tendrán que seguirse implementando son las que van a posibilitar que recuperemos esa normalidad diferente que tanto echamos de menos. Bien, si quieres decir algo, Juan o Lidia, sobre esto, ¿o está suficientemente claro? Yo, lógicamente, sobre el aspecto epidemiológico no tengo nada que decir. Lo que podría aportar es que precisamente como consecuencia de lo que se acaba de señalar, pues se plantea un problema económico de extraordinaria magnitud y me atrevería a decir que prácticamente nunca visto, al menos en las condiciones en las que ahora se está dando, por una sencilla razón, y es porque tal como se acaba de decir, nos encontramos ante la propagación de un virus que produce una enfermedad y un problema sanitario que todo parece indicar que solo se puede resolver, o al menos que se puede afrontar con la mayor garantía de éxito, mediante el encierro, el confinamiento, como queramos llamarlo, de la gente, que implica cerrar una parte importantísima de la actividad económica, básicamente la que lleva consigo, digámoslo así, consumo social, la que obliga a mantener en contacto a las personas. Como esa es una parte muy importante de la actividad económica de nuestros días, pensemos en el turismo, en los servicios, en la hostelería, en fin, en el comercio en general, pues resulta que se paraliza obligadamente pues una parte muy grande de la vida económica. Y eso produce, para entendernos de la manera más sencilla posible, pues una crisis, ¿no? Un parón de la actividad económica, que se diferencia de otras crisis que hemos conocido, porque otras crisis, digámoslo así, que son el resultado pues de que en el funcionamiento del sistema económico aparece de vez en cuando algún tipo de anomalía, de patología, de problema que paraliza o perturba o hace que funcionen mal los mecanismos habituales de la vida económica. De tal manera que la respuesta a ese tipo de crisis pues son respuestas que se basan en tratar de recobrar la normalidad o el buen funcionamiento o el funcionamiento habitual del sistema económico. Pero en este caso es completamente distinto, puesto que se trata de un cierre forzado de la actividad. Y la dificultad o la singularidad de esta situación se traduce también o se deriva hacia el tipo de respuesta que hay que dar. Porque ocurre algo que tampoco hace falta ser un doctor en Harvard, ¿no? en economía para entenderlo. Y es que si durante un determinado tiempo, llevamos alrededor de 2 meses, la actividad económica se paraliza, si las empresas o los trabajadores autónomos y en general la gente que vivimos de un ingreso que proviene de la actividad económica, si la actividad económica se paraliza, se frena la generación de ingresos y por lo tanto pues las empresas colapsarían sin remedio, porque las grandes empresas podrán tener un cierto ahorro, lo mismo que habrá pues trabajadores autónomos que puedan tener un cierto ahorro y aguantar, lo mismo que habrá familias que puedan tener un cierto ahorro y vivir durante unas semanas o algún tiempo sin ingreso, pero lo normal es que las empresas que están durante unas semanas sin vender dejan de tener ingresos, no pueden hacer frente a los costes y cerrarían si no se les inyecta ingreso por algún sitio o si se les permite que no hagan frente a los costes que tenían, salariales, de impuestos, de energía, etc.
Y eso es un tratamiento anómalo, porque no es lo que ocurre en otras situaciones económicas, ¿no? Igual pasa con las familias. Hay muchos hogares que... Bien, Juan, perdona, esto ya correspondería un poquito para que el doctor Amos nos pueda un poquito perfecto, proyectar. perfecto. Luego esto ya lo comentamos más. Esto, o sea, que lo desarrollamos, Perfecto, porque ya perfecto. te estás ya desarrollando. Yo Vale, quería vale, saber vale. si Lidia efectivamente quiere decir alguna cosita y luego ya le diría, o sea, le haría otra pregunta muy importante al doctor, ¿eh? Vale, Lidia, si vale. quieres comentar algo sobre esto. Yo muy brevemente quiero recordar que además de los sectores productivos que has pronunciado, Juan, está la agricultura, de la que se acuerda un poco la gente, pero de la que come, y está el transporte, que es imprescindible para que los que vivimos en las grandes conurbaciones tengamos los productos agrícolas. Y todo eso además impide totalmente el confinamiento o el aislamiento o naturalmente el trabajo telemático del que ahora se habla tanto, ¿verdad? Ni el pan ni los tomates ni nada de lo que consumimos se puede fabricar ni se puede distribuir telemáticamente. Y yo le quería preguntar también al doctor, que ha dicho que las medidas de confinamiento han sido un éxito, pero ¿no se podría haber advertido con la anticipación? Porque cuando empezaron a ponerse en práctica, pues teníamos miles de muertos y miles de infectados. Tengo una curiosidad enorme. ¿Cómo es posible que países como Italia y España hayamos sido los más batidos por la epidemia y otros, Alemania, ahora Francia parece que está otra vez sumando infectados, pero sobre todo Alemania como ejemplo, y otros hayan obtenido medidas preventivas con más tiempo de anticipación o su sistema de salud, claro, era mejor y podía atender a los enfermos? Sí, yo creo que primero en relación a lo que comentaba el economista me gustaría añadir que estoy completamente de acuerdo con todo lo que ha dicho. Y desde luego llega un momento en que hay que ser conscientes que el parón de la economía, como continúe en el tiempo, va a generar problemas de salud, porque si no hay economía va a haber problemas de salud, evidentemente, con lo cual en estos momentos de desarrollo de la pandemia yo creo que hay que llegar a un punto de inflexión en que se posibilite seguir impidiendo que hayan casos graves y al mismo tiempo empezar a gestionar otra vez nuevamente lo que es la actividad económica. Este punto de inflexión es clave. Y de alguna manera yo creo que en estos momentos en el que ya prácticamente se ha conseguido romper la transmisión del problema, hay que empezar a arbitrar medidas ya, que son las que vienen explicitadas en la dinámica que se está desarrollando, que posibiliten la reincorporación de la actividad económica normal. Es fundamental llegar porque, vamos, si se sigue para la economía vamos a tener un impasse tremendo que va a tener repercusiones importantes sobre la salud de la ciudadanía. Y en relación a lo que comentabas, Lidia, tienes razón. Yo creo que hemos partido de un problema importante de base, y es que no pensábamos que esto pudiera llegar hasta donde ha llegado. No se pensaba. No se tenía dimensionado el riesgo que suponía la llegada de este microorganismo. Y de alguna manera cogió con la guardia baja a numerosos países. Y además en nuestro país coincidió con otro elemento que me parece importante subrayar. Y se habla mucho porque es verdad que tenemos un sistema sanitario magnífico, es prácticamente universal y casi gratuito. Y esta era una de las grandes líneas o las grandes banderas que se enarbolaba. Pero no éramos conscientes que nuestro sistema sanitario en ese momento y en este momento procedía o venía caracterizado por una política de recorte tremendas que se habían verificado hacía relativamente poco tiempo, que nos había desprovisto de recursos materiales y de recursos humanos, con lo cual la estructura del sistema sanitario estaba debilitada. Y eso es uno de los elementos que puede configurar el por qué otros países como Alemania no ha tenido la pandemia el impacto que ha tenido como la nuestra, justo al hecho que tomaron quizás decisiones mucho antes. Llegamos a nuestro país con un sistema sanitario debilitado, completamente debilitado, que se ve desbordado en numerosas ocasiones por el grosor, el grueso que tenía la pandemia, el considerable impacto que tenía. Y solamente teníamos una fortaleza, solamente teníamos una, que era el personal sanitario. El personal sanitario, que haciendo uso de un ejercicio de responsabilidad profesional y también de interés en tirar para adelante,
fue capaz de soportar esta situación de debilidad de la estructura, reforzando las medidas de intervención que se estaban desarrollando contra la pandemia. Yo creo que esto es importante subrayarlo. Pero ya digo, fundamentalmente, posiblemente no fuimos conscientes del impacto que iba a tener lo que se nos venía encima. Teníamos una estructura del sistema sanitario debilitada por la política de recorte y otros países con una, digamos, con una estructura más sólida en cuanto al tema sanitario y también tomaron iniciativas con antelación en el tiempo, pues han tenido quizá una respuesta que haya sido diferente a la que hemos podido dar en nuestro país. ¿Puedo? Sí, un momentito. Yo es que le iba a comentar algo al doctor, porque se habla entre diferentes administraciones, echan la culpa a la una, a la otra, sobre todo la de Madrid, al gobierno central, porque quiere levantar el confinamiento, o en fin, lo que queramos, la palabra más adecuada que pensemos que es. Y es decir, ¿se considera acertado, según el doctor, cómo ve si es acertado levantar el confinamiento, bueno, que dice que no le gusta esa palabra, y pasar en toda España generalizada a la fase 1 para reiniciar esa actividad, en fin, tan necesaria como es la actividad económica? ¿Considera eso apropiado el doctor? Y si en ese sentido lo considera apropiado, ¿qué medidas habría que adoptar en ese supuesto? Si se levanta, decir, este retiro forzado, por así decirlo, en toda España. Sí, no, yo creo que no debe ser homogéneo en tanto en cuanto hay diferencias, hay una asimetría clara en la presencia de la enfermedad por comunidad autónoma. No es lo mismo la situación que tenemos en mi comunidad autónoma, Canarias, que la que tiene la comunidad autónoma de Castilla y León. No es nada similar. Afortunadamente, en Canarias estamos en un posicionamiento mucho más agradable en cuanto al impacto que ha tenido la pandemia, con todo el drama que ha supuesto el convivir con numerosos casos, hospitalizaciones e incluso fallecimientos. De alguna manera, las dinámicas o los tiempos en los cuales se puede ir avanzando en el regreso, retorno a la normalidad diferente, van a estar en función del número de casos, del número de la capacidad del sistema sanitario de la comunidad autónoma que estemos considerando de darle respuesta a esta situación, pero lógicamente hay situaciones y situaciones. Incluso en una misma comunidad autónoma como la nuestra, Canarias, hay islas que ya están hoy en algún tropiezo, ¿no? Sí. Bueno. Sí. Bueno, mientras se recupera la conexión buena con el doctor, yo quería comentar, y luego también quizá Juan querrá intervenir, que me gustaría saber qué papel ha cumplido la OMS en este drama, ¿no? Porque durante 2 meses por lo menos, las cifras, las fechas exactas, pues aquí no las tengo, pero durante 2 meses seguro se supo del desencadenamiento de esta epidemia en China. Y se estuvo barajando si era tanto o si era menos, si había que declarar alarma o si había que declarar urgencia o no sé qué términos que son los que van manejando esta organización internacional. Aunque a pesar de todo me parece que era el 30 de enero cuando ya se hablaba pues, de urgencia o de alarma internacional. ¿Qué significa que la OMS durante estos meses estuviera vacilando y estuviera discutiendo? Porque se puede alcanzar las actas de las reuniones internas de la organización y allí parece que había diversos criterios, pero que se nos venía encima una pandemia, he leído que muchos técnicos, muchos médicos lo habían anunciado años atrás. Yo, si quieres, si me dejas, porque hay unos minutos, explicaré que yo sufrí la gripe asiática, una que cogió el año 57 cuando yo era, un esqueje de persona, ¿no? Era una adolescente
y la sufrí, bueno, como entonces, sin que, por supuesto, se hubiera organizado una alarma generalizada y nadie nos metió en casa, ¿eh? Yo me lo pasé en casa porque, qué remedio, tenía mucha fiebre, pero nada más. Entonces, claro, ¿qué medidas realmente se tenían que haber tomado, pensemos, por unos gobiernos responsables? Cuando fuimos a comprar, parece, porque esto me lo han contado, cuando el gobierno fue a comprar mascarillas y respiradores y no sé qué más que le faltaban, no había en el mercado porque ya los habían comprado todos Francia y Alemania. No sé si de esto podemos comentar sin estar el técnico presente, porque no está, ¿no? Se nos ha ido. ¡Oh! Se ha cansado de nosotras. Ha dicho, ya estoy harto de contestar las preguntas, ¿no? Juan, dinos algo. Bueno, efectivamente, es bien sabido que desde hace por lo menos 10, 15 años que yo haya leído, pues había informes sobre incluso simulaciones. El año pasado, en el año 18, en el 19, hubo eventos internacionales que planteaban la simulación de una pandemia a través de un coronavirus. Yo no sé nada de ese tipo de cosas, pero lo que sí es un hecho es que la amenaza potencial de algo así estaba sobre la mesa. Yo creo que eso es algo que debemos, o por lo menos yo lo entiendo, desde un punto de vista, y es que el capitalismo no es preventivo. Es que prever en el capitalismo no da dinero, sobre todo cuando se trata de prever algo de este tipo, ¿no? Entonces, por una parte, la iniciativa privada no tuvo interés lucrativo en algo así, a pesar de que, claro, anticiparse a una vacuna ante un virus que todavía no se conocía, imagino que eso será imposible. Y los gobiernos pues están en otra. En estos últimos años los gobiernos han estado desmantelándose, debilitándose, se ha estado fortaleciendo el sector sanitario privado, se han debilitado los servicios públicos. En Estados Unidos, por ejemplo, Donald Trump ha estado reduciendo constantemente la dotación presupuestaria del organismo que estaba dedicado a prever enfermedades pandémicas. O sea, que es un déjà vu, ¿no? Es algo ya visto. Es que el capitalismo es un sistema económico que funciona muy bien cuando se trata de generar beneficio y cuando se trata de poner en marcha el capital pues en una maquinaria de rentabilización inmediata. Pero prever este tipo de cosas, que es prever por prever, es decir, acumular mascarillas, pues no le interesa a nadie, ¿no? Cuando ya se ha desencadenado, sí, se pone en las máquinas a producir a todo volumen, ¿no? Yo creo que eso es algo que no es la primera vez que ocurre, que vivimos en un sistema económico que va bien para lo que va, y en otros campos no es que no vaya, es que no se lo plantea, ¿no? Y entonces pues hemos sufrido la consecuencia de eso. Al mismo tiempo que tampoco está siendo previsto y atendido a una precondición para hacer frente a este tipo de problemas, que es el respeto a las leyes naturales, el respeto a equilibrios básicos de la naturaleza que nos hemos saltado, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que un poco explica todo esto, ¿no? Sí, ha regresado la conexión, ya se puede, el doctor puede, escuchó las preguntas que le hicimos, puede contestarlas ahora, ¿no? ¿Sí? ¿Escucha bien? Sí, ¿qué hay? Sí, ahora sí. ¿Escuchó previamente? Sí, disculpen que se me cayó el sistema, no sé qué me ha pasado, disculpen, lo siento.
Lo que le estaba comentando en la pregunta anterior es que incluso una comunidad autónoma concreta, por ejemplo Canarias, hay 3 islas ya que están en una fase muy avanzada, fase 2 a partir de hoy, y el resto de las islas estamos en fase 1. Quiere decir que la distribución incluso dentro de un mismo marco geográfico es asimétrica, y esto es así. El peso de la pandemia ha sido diferente. Por ejemplo, en Canarias, Tenerife soporta una mayor proporción de casos que Gran Canaria. Están todos casi prácticamente pegadas, y una diferencia importante entre las 2 islas. Y en función de esto, pues es lógicamente conforme deben ser los pasos que guíen los procesos de retorno, de vuelta a la normalidad diferente. No pudo escuchar. ¿Sí puedo? Le había hecho una pregunta que con la caída del sistema quizá no pudo escuchar, el papel que había cumplido la OMS, porque desde hacía por lo menos 2 meses se sabía del desencadenamiento de la infección en China y estaban discutiendo si se tenía que declarar la pandemia internacional o la alarma o no sé qué términos que estaban usando. Y yo pues tengo una cierta desconfianza que conozco de algunas organizaciones internacionales, sobre todo en lo que se refiere a los temas de la mujer, sobre el papel que cumplen estas organizaciones internacionales. Porque, ¿cómo decide la OMS? ¿Con qué criterios? ¿Y quién es? Y bueno, ¿quién le paga? Porque habría que preguntarlo, pero dirán que es internacional y que será la aportación de todos los países, etcétera. Pero como también tengo una gran desconfianza por las grandes corporaciones farmacéuticas, pues yo no sé en qué medida estuvieron allí todos discutiendo qué es lo que convenía más, que es que en realidad lo que nos ha explicado un momentito Juan, ¿verdad?, con que el capitalismo no le interesa prevenir, porque no da beneficio. Desde luego, evidentemente, lo que significa evitar un daño, que es lo que en el campo en el que trabajamos nosotros, prevenir un daño siempre compensa bastante menos que reparar un daño, que siempre genera una mayor capacidad económica para algunas personas. Eso es evidente. Y en ese sentido, como muy bien dices, en ocasiones las organizaciones internacionales cumplen un papel que habría que estudiar en profundidad, ¿no? Hasta qué punto la respuesta que se ha dado de una institución como OMS ha sido la adecuada, la rápida, la que hacía falta para la colectividad, para todos los países del mundo en relación a esta pandemia. Posiblemente sea un tema que habría que estudiar en profundidad. La OMS se financia de todos los países que forman parte de este organismo, que la financia con dinero. Hace poco Estados Unidos retiró la financiación que le hacía la OMS. Ahora parece que se está replanteando este tipo de medidas, pero bueno, en cualquier caso, el papel de estas organizaciones internacionales siempre hay que verlo con cierta distancia, y yo creo que debe formar parte del amplio pool de estudios que tendremos que realizar cuando acabe la pandemia. Sí, yo en ese sentido querría comentarle una cosa, es decir, porque se habla ya también, y sobre todo China ya adelantado, que tienen ya ciertos adelantos sobre una vacuna y demás. Y el otro día también Juan Torres, en uno de sus artículos en Nueva Tribuna, hablaba efectivamente de las patentes, que ese es otro sistema, o sea, que se utiliza para luego monopolizar la vacuna y luego venderla, en fin, al precio que ellos quieran. Como bien ha dicho Juan, estamos en un sistema capitalista y, es decir, tampoco se va a dar a precios baratos para aquellos que, en fin, eso requiere un problema muy, muy gordo en cuanto a salud. Entonces sí quisiera ver cómo se plantea el tema si se va a introducir no tardando mucho esa vacuna que ya se va anunciando, o si en ese sentido hay paliativos mientras tanto llega esa vacuna. Y como segunda parte de la pregunta, como ya efectivamente bien ha dicho el doctor, que hay varias fórmulas que no todas las comunidades podrían, acceder a las mismas formas de expresión hacia la actividad económica, ¿qué medidas habría que tomar en ese sentido? ¿Qué medidas habría que tomar
para que efectivamente no fuéramos todos como, en fin, a contagiarnos todos. Es decir, si no logramos unas medidas las más adecuadas posibles, porque claro, la bolsa o la vida, como bien se dice, pues hay que conjugar las dos cosas, ¿no? Sí, pues yo creo, bueno, contestando a la segunda parte de tu pregunta, lo que hay que hacer es fundamentalmente, teniendo en cuenta el momento, el estatus actual que tiene el impacto de la pandemia en nuestro territorio, es continuar con las medidas que garantizan dificultades en el contagio, es decir, separación, mantener la distancia física, que no social, no sé por qué la llaman en algunos foros distancia social, es una distancia física, de 1,5 metros a 2 metros, teniendo en cuenta el cómo se transmite la enfermedad a través de las gotitas de saliva al estornudar cuando estas gotitas contaminan alguna superficie común de paso. El lavado de manos es fundamental, la limpieza, el lavado de manos, el estornudar en el codo, bien, las pautas que de manera reiterativa se dan desde lo que son los centros de que constituyen las administraciones sanitarias públicas. Yo creo que eso es el estatus adecuado para ir consiguiendo la protección o romper el contagio. Lo que ocurre es que eso se cumple hasta cierto punto y hay algunas imágenes, y además algunas recientes, que nos hacen ver que esto no ha sido interiorizado por algunos sectores, ¿no? Y que corremos un riesgo claro, pero muy claro. No ha pasado aquí, ha pasado en algunas zonas de Alemania, en algunas zonas de China, en algunas zonas de Corea del Sur, que conforme empezaban a avanzar en el proceso de recuperación de la normalidad, han tenido brotes otra vez nuevamente de la enfermedad y han tenido que retroceder a casillas de salida. Entonces, fundamentalmente, si respetamos lo que son los elementos que han claramente expresado la ruptura de la transmisión, pues deberíamos seguir avanzando razonablemente bien y razonablemente en tiempo. Y en relación al otro tema que comentabas, que hacía referencia a la vacuna, la disponibilidad de vacunas, la vacuna no va a estar inmediata, no va a ser una cosa de inmediato. Hay, sobre todo en China, hay varias líneas de investigación avanzadas que están en fase 2, que han hecho estudios ya y tienen publicados datos en Science, datos de la experiencia en animales, fundamentalmente en primates, que han dado muy buenos resultados. Son los que aparecen publicados, posiblemente hayan otras industrias que también hayan desarrollado vacunas. Lo que pasa es que no han publicado sus resultados y no lo sabemos. Va a pasar tiempo. Las vacunas son un producto muy complejo y mínimo, y siendo muy optimista, 1 año, 1 año y medio no va a haber disponibilidad de vacunas. Y el que haya un prototipo no quiere decir que ya esté solucionado el problema, porque ese prototipo primero hay que producirlo en cantidades suficientes para que llegue a la población que realmente es la más subsidiaria de recibir la vacuna, que es la más vulnerable, ¿no? La que puede tener complicaciones severas por padecer el SARS-CoV-2. Y hay algunos elementos que siempre nos han preocupado en relación a la existencia de vacunas. Es que garantizar que la misma esté a un precio razonable para todos los países que la necesitan. Que la misma se pueda distribuir hacia todos los países que la necesitan y no se quede fundamentalmente en los países productores de la vacuna, donde están las industrias productoras, que haya dificultades para el acceso a los demás países que la necesitan. También otro elemento a este respecto importante que ha hecho la Unión Europea es que ha invertido bastante dinero en lo que es la investigación de vacunas, con un compromiso claro que ha puesto la Unión Europea, y es que la vacuna esté disponible a todo el que la necesite. Y esto es un elemento que vamos a ver luego cómo se configura en la realidad. Pero ya te digo, la disponibilidad de la vacuna no va a ser inmediata, va a tardar un tiempo, porque es un proceso muy complejo, va a tardar un tiempo que, repito, siento optimista, 1 año, 1 año y medio, y después cuando llegue la vacuna habrá que solucionar otros problemas. Yo querría manifestar mi escepticismo respecto a la vacuna, que de todas maneras las palabras del doctor me la confirman, ¿no?
Por un lado, porque hay otras gripes y las estamos viendo durante toda la historia y que tienen unas vacunas con un resultado además muy, muy corto, creo que es el 30 o el 40%. Algunas además han dado mal resultado en personas que conozco. Pero aparte de esto, también lo que me indigna es que la industria farmacéutica sea privada y que pueda disponer de sus, bueno, de sus avances o de sus descubrimientos como si fuera una mercancía. Porque además, en lo que conozco, muchas tienen muchos recursos públicos, como hace tantas veces la industria privada. Mucho hablar, John Galbraith, el economista estadounidense, decía en uno de los libros que leí, soy una aficionada, no soy una experta en economía, pero bueno, en la carrera de Derecho se estudiaba algo y luego he estudiado por mi cuenta, soy autodidacta como tantos, ¿no? Decía que el empresario que está dando un discurso sobre la libertad de comercio y ninguna intervención pública y de ninguna manera la planificación soviética, que eso es terrible, se va corriendo a coger un avión para ir a Washington a pedir dinero a la Casa Blanca, ¿no? Al Capitolio, ¿verdad? Porque, claro, y no digamos, en cuestión de salud, es un asunto de interés público. Si no, este no es de interés público, ¿cuál es, no? Entonces, aquí hay una hipocresía enorme que yo lamento que gobiernos que por lo menos tienen el título de izquierdas y que así se les reconoce, la mantengan. Porque, por supuesto, yo ya imagino que la industria española no es capaz de avanzar a la alemana o a la china, o la que sea, en el descubrimiento de la vacuna. Pero me temo que si lo hiciera, pues seguiríamos en el mismo mercado libre y pondría el precio que le diera la gana. Recuerdo el escándalo de hace unos pocos años de la hepatitis C, que tenía que administrárseles un medicamento que costaba una fortuna. Y como costaba una fortuna, pues no se lo daban, porque no tenía dinero la salud pública para comprarlo. Yo ya sé que con esto lo único que hago es desahogarme y protestar, ¿no? Pero ¿qué camino podríamos seguir desde la sociedad civil o desde los técnicos, y no digamos desde el gobierno, para evitar semejantes injusticias? Doctor Amor. Sí. Creo que ahora ya... No, creo que lo que tenemos que tener claro es que la sociedad civil tiene que avanzar en lo que es la consolidación de un sistema sanitario público universal y gratuito, y que desde esa perspectiva tenemos que enfocar líneas de intervención potentes, que posibiliten lo que tú has comentado, Lidia, que digamos que lo que significa los medicamentos lleguen en condiciones razonables de precio a la ciudadanía, y eso requiere, lógicamente, un esfuerzo por parte de la sociedad civil. Eso es evidente. Sí, Juan, ¿quiere comentar algo al respecto sobre las vacunas y todo el medicamento, en fin, los laboratorios? Bueno, yo creo que una de las ventajas que es posible que esta pandemia pueda tener, o los efectos positivos, pues es precisamente que se pone de relieve lo completamente antisocial que es el sistema de derechos de patentes que hoy día existe. Supuestamente se estableció para que las compañías, y particularmente las farmacéuticas, pudieran recobrar durante una serie de años la gran inversión que suponía la creación de los productos, las medicaciones que descubrían. Hace poco, en un artículo que escribí sobre este asunto, pues daba unos datos que me parece que eran, en fin, indiscutibles, ¿no? Y es que se han estudiado en Estados Unidos, sobre todo, porque la verdad es que hay más transparencia, pero también en otros lugares, cuánto ha sido la inversión que se ha llevado a cabo por parte de empresas farmacéuticas en la puesta en el mercado, para la puesta en el mercado concretamente anticancerígenos, y se comprobaba que el derecho de patentes lo que hace es encarecer extraordinariamente y obtener y proporcionar unos beneficios
extraordinarios y colocar a las empresas que los producen en una situación de casi monopolio, es decir, que tampoco generan la competencia que se supone que es la ventaja que tienen los mercados, ¿no? Y en una situación como la que estamos viviendo, pues yo creo, como digo, que esto se pone más de relieve que nunca. ¿Alguien se imagina que mañana un laboratorio privado descubriera la vacuna contra la COVID-19 y la comercializara a su antojo? ¿Imaginan a qué precios estaría esa vacuna? La experiencia, yo creo que el doctor nos puede informar mucho mejor de eso, que ha tenido precisamente otras vacunas antigripales, es la de colaboración en diferentes países, diferentes centros de investigación e incluso en algunas otras, pues directamente de generación como un producto común, es decir, como un producto que no está sujeto a patente. Entre otras cosas porque el derecho de patentes, pues otra de las cuestiones que se ha demostrado que produce, pues lógicamente es que si una empresa privada lleva a cabo una inversión, obtiene un producto y luego lo quiere rentabilizar, pues va a tratar de producir aquel producto que tenga demanda efectiva, es decir, que haya gente que lo pueda pagar. Por lo tanto, las enfermedades que sean enfermedades, por ejemplo, que afecten a población de baja renta, pues lógicamente va a ser un negocio, ¿no? que no le puede interesar a ninguna empresa privada. Ha ocurrido, por ejemplo, con la malaria o con otro tipo de enfermedades de esta naturaleza, ¿no? Entonces yo creo que tenemos la mala experiencia del derecho de patentes, pero la verdad es que en muy pocas semanas, pues yo estoy observando y leyendo que afloran muchos puntos de vista y a veces desde posiciones ni siquiera progresistas, sino de puro sentido común, que ponen de relieve pues que esto hay que cambiarlo, es decir, que la humanidad no se puede permitir el lujo de que una pandemia global no pueda ser abordada como una enfermedad global porque la cura está en manos privadas. Entonces, si vamos a ser coherentes con lo que significa la globalización, con lo que significa vivir en un planeta que internacionaliza todo, también tenemos que globalizar el acceso a aquello que es esencial para la vida. Y eso pues, significa que lo que es común hay que utilizarlo como un recurso común, no como un recurso que se pueda apropiar pues, por unos pocos, ¿no? Sí, aparte de efectivamente lo que se ha comentado, yo sí le querría, preguntar al doctor Mamós, ¿cómo ve la situación de nuestra sanidad una vez que se ha privatizado tanto? Estamos hablando de privatización, de medicamentos y de todo esto. Nuestra sanidad, que teníamos una sanidad bastante asequible, bastante buena, se decía hace 10 o 12 años, a partir del 2008 o incluso antes, se empezó a privatizar y se despidieron a muchísimos facultativos. ¿Cómo ve la situación ahora para precisamente esta nueva reactivación de la economía? ¿Cómo está nuestra sanidad, si hay algún rebrote, posterior? Aparte de lo que ha dicho Juan, quisiera ver si sí. Yo creo que una enseñanza clara que tenemos que recibir de la pandemia del SARS-CoV-2 es que hay que reforzar el sistema sanitario. Esto es evidente. Es una de las grandes llamas que tiene el estado de bienestar y desgraciadamente el sistema sanitario ha respondido bien a la pandemia fundamentalmente por el esfuerzo prodigioso que han realizado los profesionales que forman parte del mismo, que en condiciones muchas veces sin la debida protección, que conviene olvidarlo, tenemos una tasa de contagio en profesionales sanitarios de las más altas del mundo, si no es la más alta, en función de que en muchas ocasiones desgraciadamente no han podido desempeñar su función profesional en las condiciones debidas de protección, ¿no? Y de alguna manera yo creo que esta es una de las grandes enseñanzas que tenemos que recibir de la pandemia, de que el sistema sanitario hay que reforzarlo, que como muy bien decías, hace 10, 15 años era absolutamente envidiable y envidiado, pero que tras la política de recortes derivada de la crisis del 2008,
se debilitó completamente su estructura, sobre todo en dos campos fundamentales, la atención primaria y la salud pública. Y dentro de esas dos, sobre todo en la salud pública, que además es la que está llevando la voz cantante en el abordaje de la pandemia, porque es la que está realizando los mecanismos de vigilancia epidemiológica, etcétera, etcétera. Una estructura completamente debilitada. Y eso es algo que como no lo aprendamos, de que hay que reconvertir todo el sistema sanitario, como no empecemos a trabajar en eso desde los ámbitos que lo tienen que realizar, pues mal asunto, porque repito, la posibilidad de un rebrote, a pesar de que ya nos va a coger con cierto nivel de experiencia acumulado por esta primera pandemia, si no se reconvierte la situación, si todo ese perfil de profesionales que han sido contratados específicamente para intervenir contra la pandemia no se les renueva posteriormente cuando acabe la pandemia la posibilidad de seguir incorporados al sistema sanitario público, que hacen mucha falta, pues lógicamente la situación no mejorará y nuestro sistema sanitario seguirá siendo un recuerdo de aquel gran sistema que teníamos hace 10 o 15 años que tantos beneficios dio a la ciudadanía. Bueno, y si les parece terminar este bloque, porque sobre todo estoy inquieta por las necesidades del doctor, ¿no? De que tiene que ir a participar, supongo que en otro foro donde volverá a impartir su sabiduría. Yo pongo un poco en duda que el sistema nuestro sanitario fuera tan bueno. Lo digo por experiencia propia, por experiencias propias. Por un lado, quiero notificar, como si fuera una novedad, que no es universal. Es decir, yo me pongo de ejemplo, pero no por ser yo, sino porque soy una profesional libre. Y todos aquellos que son muchos miles de abogados, ingenieros, arquitectos, etcétera, que no trabajamos nunca o muy poco para una empresa y no pagamos nuestras cuotas de la Seguridad Social, no tenemos cobertura pública, pero nunca. O sea, yo trabajé en empresas, pues en total creo que sumo 4 años, y cuando fui al servicio de salud a preguntar qué era, me dijeron, no, usted no tiene nada, porque con 4 años que ha cotizado, eso no significa nada. De modo que yo dependo, y desde siempre, del seguro privado, que puede ser la mutua de abogados o que en mi caso pues he buscado una compañía privada. Este es un aspecto. El otro aspecto fueron los emigrantes, que ese fue muy doloroso, porque a estos fueron a los primeros a los que se les excluyó, o casi se les excluyó. Bueno, no se les excluía en una situación de urgencia total, ¿no? De encontrarlos hechos trozos en la calle, o de que tuvieran una enfermedad contagiosa, a los que se abandonaban con tuberculosis, por ejemplo. Recuerdo casos verdaderamente sangrantes de migrantes que trabajaban en la construcción o en la agricultura que no se les atendía. Entonces, bueno, tenía agujeros, el sistema tan bueno tenía agujeros. Pero ya cuando empezó a no ser tan bueno, recuerdo que la queja por las listas de espera ha sido universal, vamos, universal en toda España, ¿no? Con gente que para hacerle una radiografía le han hecho esperar 3 meses. Y puedo contar, desgraciadamente, el caso de mi nuera, que hace de esto 4 o 5 años, que estuvieron diagnosticándole que era la polución de Madrid la que le hacía toser continuamente durante meses, y tenía cáncer de pulmón, del que después ya naturalmente no pudo salir. Entonces, bueno, yo lo que creo es que deberíamos dejar de los bombos mutuos, ¿no? Somos estupendos, hemos hecho todo muy bien, ha sido esta pandemia tan horrible, un bicho que se nos ha metido aquí que nadie esperaba. Primero, el bicho estaba, porque las gripes están en el mundo. Los españoles llevaron la gripe a Latinoamérica y acabaron con la mitad de la población, ¿no? O sea, eso hace 5 siglos. Luego, esos bichos, esas gripes, se llevan cada año varios miles de personas mayores porque no pueden resistirlo. En tercer lugar, ¿qué significa que la OMS no dijera en diciembre, oiga, cuídense porque esto pinta mal? ¿Qué pasa con que haya una serie de científicos de aquí para allá que digan, no, pues si las pandemias se repiten, cada 15 años tenemos que esperar una, y nuestros gobiernos no hagan nada?
¿Y qué significa? Que una vez que se tiene la alarma y se dice, "Uy, ¿dónde vamos a buscar mascarillas?", pues no haya, porque en el mercado se han agotado. Pero nuestro país precioso, con un clima maravilloso, ¿verdad, doctor? Pues en cambio no tiene fábricas textiles para fabricar mascarillas, un trozo de tela, ¿no? Un trocito de tela. Y las señoras mayores, buenas, vecinas, se han puesto en la máquina de coser de su casa a coser mascarillas, como si estuviéramos en Sudán. Entonces, me parece que es obligado por parte de los profesionales, por parte de los políticos, por parte sobre todo, claro, de la izquierda, señalar estos defectos, porque si no, no los corregiremos nunca. Si estamos siempre dándonos el bombo, nosotros lo bien que lo hacemos, lo bien que lo hemos hecho, tal, bueno, ha sido una situación, vamos, como un terremoto, ¿no? Se nos ha caído encima el volcán Popocatépetl y mira, pues estamos en la ruina. No, así no avanzaremos. Y eso es lo que yo hago un llamamiento, porque es lo único que me queda, ¿no? Me queda un poco de voz y no toda, y es lo único con lo único que puedo protestar. Bueno, pues entonces yo le diría al doctor si quiere agregar algo más, porque Sí, efectivamente no queremos abusar del no, tiempo que ya, es decir, y se lo agradecemos mucho, ¿no? sí, No, yo comentar que estoy de acuerdo con lo que ha dicho Lidia Falcón. Si no recuerdo mal, antes en mi intervención, y si no es así, lo lamento, dije que teníamos un sistema sanitario que era casi universal y casi gratuito. No es universal ni gratuito, es casi universal y casi gratuito. Estoy completamente de acuerdo con lo dicho. Y es más, hay una cuestión que me parece clave en lo que es el abordaje de situaciones excepcionales, inéditas como la que como la que estamos viviendo. Y es que hay que reconocer los errores. Claro que hay que reconocer los errores, si no, no avanzamos. Y hay que reconocer que no vimos venir el tema de la pandemia y que posiblemente hubiéramos tenido que haber intervenido antes. Y lo digo yo como sanitario, no haber sido capaz de visualizar el impacto, de ser capaz de dimensionar el problema y haberlo podido transmitir. Hay que reconocer los errores. Se han hecho muchas cosas bien, es verdad, y yo reconozco el esfuerzo que han hecho los compañeros sanitarios, muchos de los cuales, repito, han desarrollado su actividad profesional sin la debida protección, pero evidentemente lo han hecho en una estructura del sistema sanitario debilitada por la política de recortes. Y hay que recuperar ese sistema sanitario, esa idea del sistema sanitario universal, con todas las letras, y gratuito con todas las letras, para conseguir que nuestra ciudadanía, por lo menos en lo que es el campo de la salud, tenga el bienestar necesario para poder seguir desarrollando su vida en las mejores condiciones posibles. Y yo les lo único agradezco. para terminar, querría decirle, doctor, que además de aplaudir a nuestros sanitarios, habría que subirles el sueldo, ¿verdad? Y Hombre, habría que y contratar tanto. el doble para que no trabajaran 18 horas diarias. Bueno, y Mira, hacerles también fijos a muchos que Bueno, por están supuesto, con ahí contratos está. precarios, que eso ha sido terrible, ¿eh? Ya, Con ya contratos lo de meses. comenté, ya lo Claro. comenté antes y es más, añado, aprovecho lo de los sueldos. Llevo trabajando prácticamente 10 horas o 12 horas diarias desde que empezó la pandemia. Yo dudo que me vayan a pagar una sola paga extra y mi sueldo está bastante disminuido, de verdad. Pero bueno, uno entiende que es su obligación con una realidad que nos ha superado. Uno entiende que tiene que hacer ese esfuerzo, pero también voy a reivindicar lo demás, porque también es necesario ser capaces de reivindicar un espacio de mejora para todos nosotros, todos y todas nosotros. Pues muchas Pues nada, gracias, les doctor, agradezco de verdad nuevamente. muchísimo el rato que he pasado con ustedes. A ver si podemos Lamento repetirlo en tenerme que alguna ir, otra de ocasión. verdad. Y cuando vaya a Un Canarias, me gustaría abrazo, buena saludarte. suerte y ánimo. Dale, gracias. Cuando quiera. Buenas tardes. Buenas tardes. Venga, cuando quiera. Hasta luego. Hasta Hasta luego. Hasta pronto. luego. Buenas tardes. Hasta pronto.